Muy bien. Muy bien. Continuando, vamos a grabar una segunda parte, ¿no?, de una disección anatómica del cerebro. En este caso estamos viendo un hemisferio cerebral. Este hemisferio cerebral es el hemisferio cerebral derecho. Miren ustedes el detalle anatómico. Aquí está el polo frontal, es decir, anterior, polo occipital posterior. Acá está el lóbulo temporal, ¿correcto? Y lo que hemos hecho acá es un corte sagital, un corte que pasa por el medio. Y decimos corte sagital porque la estructura que sobresale siempre va a ser el cuerpo calloso. Miren, el cuerpo calloso, alrededor digamos, el giro del cíngulo, ¿no es cierto? Acá incluso esta parte del tálamo. Aquí vemos al surco parieto-occipital, surco calcarino. Entonces todo esto sería lóbulo occipital, lóbulo parietal. Todo esto es el lóbulo frontal interno, ¿no? Lóbulo frontal interno. Por aquí, miren, aquí está el giro parahipocampal, y todo esto viene a ser el lóbulo temporal. Entonces, este es anterior y este es posterior. Eso es importante para ubicar a nuestras arterias. Entonces, en el video anterior habíamos detallado que el origen de este circuito arterial está en dos arterias importantes, en la arteria basilar o tronco basilar, ¿no?, y la arteria carótida interna. La que no hemos podido observar bien es las ramas de la carótida interna, y aquí la tenemos, miren. Aquí, de alfiler rojo, esta arteria que está abierta, la más grande de todos, es la arteria carótida interna. De la carótida interna, sus ramas terminales que se ven aquí van a ser las siguientes. El amarillo es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la que se introduce por el surco lateral, y se va entre el lóbulo frontal y lóbulo temporal. Entonces, el alfiler de color amarillo es la arteria cerebral media, la arteria más gruesa, ¿correcto? Esa arteria cerebral media es rama directa de la carótida interna. Después, de la carótida interna hacia atrás, aquí está de alfiler verde, miren, esa se llama la comunicante posterior. Y la comunicante posterior, ¿con quién se está uniendo? Con la cerebral posterior, pues, ¿no? Acá está, miren, la cerebral posterior. Por aquí estaría el tronco basilar. El tronco basilar va a estar por aquí, por el medio, ¿no? Acá está cortado. ¿Por qué? Porque del tronco basilar se origina la cerebral posterior de un lado, en este caso es el lado derecho, y la otra cerebral posterior del lado izquierdo. Entonces, acá tenemos a las tres cerebrales, miren. Esta es la cerebral posterior, la cerebral media de color, incluso le he puesto de alfileres amarillos. La cerebral posterior, este alfiler amarillo, la cerebral media, este otro alfiler amarillo, y la cerebral anterior es esta que está acá, arteria cerebral anterior, que justamente es la más importante, que va a irrigar la parte interna del cerebro, mayor cantidad de irrigación. La otra parte que se irriga, la cerebral posterior, para ir hacia la parte una parte del lóbulo temporal y una parte al lóbulo occipital, ¿ya? Entonces, empezamos a describir. Miren, este alfiler es la arteria carótida interna. Su rama hacia atrás, la cerebral posterior. O no, cerebral posterior no, es la comunicante posterior. Esa es una pregunta de examen. ¿A qué arterias comunica la comunicante posterior? Comunica a la carótida interna con la cerebral posterior. Por eso se llama comunicante posterior. Acuérdense, el cerebro tiene tres arterias comunicantes. Dos posteriores, derecha e izquierda, y una sola comunicante anterior. Entonces, la comunicante posterior comunica a la arteria carótida interna con la cerebral posterior. Acá está la cerebral posterior. En cambio, la comunicante anterior comunica a las dos cerebrales anteriores. Y aquí está, miren, ¿se dan cuenta? Toda esta arteria que ven hasta aquí, todo lo que está recorriendo, incluso le he puesto aquí de alfiler amarillo, esta arteria que está naciendo de la carótida interna, acá está la carótida interna, nace, esa se llama la arteria cerebral anterior. Y este sería cerebral anterior del lado derecho. La otra cerebral anterior es el lado izquierdo, y aquí donde está el alfiler blanco, esta viene a ser la arteria comunicante anterior, que aquí está cortada, se ve un orificio nomás, ¿no? Ese sería el orificio de la arteria comunicante anterior. Entonces continúa, una arteria pequeña, máximo a veces puede tener 0.5 centímetros de distancia, ¿no? Esa arteria va a unir con la otra arteria cerebral anterior. Entonces, blanco, arteria comunicante anterior, ¿correcto? En cambio aquí sí tendría que ser nombre exacto. Miren, donde está el alfiler verde sería la respuesta arteria comunicante posterior del lado derecho, porque estamos en el lado derecho es esto, ¿no? Por todos los detalles anatómicos que hemos visto. En cambio, la comunicante anterior es única, es una sola.
¿ya? Muy bien. Dicho eso, vamos a ver ahora las ramas de la cerebral anterior, lo que no hemos visto en el polígono que nos faltaba. Todo esto es la cerebral anterior, sigue, hasta esta bifurcación, miren. Todo esto es cerebral anterior. Entonces a usted le preguntan, ¿cuál es la arteria más importante de la parte interna o en el corte sagital del cerebro? La arteria cerebral anterior. La cerebral anterior va dando ramas. Su primera rama, miren, es esta arteria delgadita que está acá y se está yendo hacia el giro orbitario, ¿no? Hacia la porción orbitaria del cerebro, del lóbulo frontal inferior. Por lo tanto, esta arteria pequeñita, finita, a ver, esta no es, esta es la arteria, ¿ya? Esa no es. Acá vamos a sacarle el alfiler. Acá está. Esta es la arteria. La otra no, porque era un hilito nada más. Ahí está. Este alfiler, que está aquí de color turquesa, esa arteria se llama la arteria orbitaria. Orbitaria porque está yendo al giro orbitario. ¿Ve? ¿Rama de qué arterias? Rama de la cerebral anterior. Sigue siendo cerebral anterior, recorre y otra rama más. Y se está yendo hacia el polo frontal. Si es hacia el polo frontal, esta arteria se llama la arteria frontopolar. Fronto porque es frontal, polar porque se va hacia el polo anterior. Es la arteria frontopolar. Esa puede ser pregunta de examen, está clarito acá. Esta muestra, esta disección, lo vamos a mantener hasta el final. No va a servir como para repaso, por eso es importante que tomen estas notas, ¿ya? Después sigue siendo cerebral anterior y va dando un tronco, miren, un tronco para irrigar la parte interna, para la parte interna. Esta es la arteria frontal interna. Esta frontal interna, miren, una rama se va hacia adelante y otra rama se va hacia el medio. Entonces, el alfiler turquesa que está acá es la arteria frontal interna, miren el nombre completo, arteria frontal interna anterior. Ese es el nombre y apellido completo. Arteria, no hay duda ahí, que es una arteria frontal porque está en el lóbulo frontal, interno por la ubicación y anterior porque se va hacia adelante. Si esta es la arteria frontal interna anterior, esta es la arteria frontal interna media, miren, ahí está la media. Y doctor, ¿y dónde está la posterior? Aquí está, la posterior es esta, que se había roto, ¿no? Entonces, la anterior y la media a veces se originan de manera independiente, pero a veces tienen un tronco común, como ven acá. La cosa que es anterior y media. Y la posterior se origina de esta misma arteria. Ahora, dijimos que hasta esta bifurcación, hasta aquí, era arteria cerebral anterior. De aquí ya da su rama, pues, ¿no? La arteria frontal interna, con la rama anterior y media, y hacia aquí ya cambia de nombre. Aquí, si está alrededor del cuerpo calloso, se llama la arteria pericallosa, ¿ve? ¿Hasta dónde es pericallosa? Hasta este ángulo, ¿ve? Hasta aquí. Arteria pericallosa, porque está alrededor del cuerpo calloso. Y de la pericallosa nace la arteria frontal interna posterior de la pericallosa. Ahora, la pericallosa es hasta aquí, y después esta pericallosa sigue su recorrido y me va a dar origen a la arteria callosa marginal. Miren, la arteria callosa marginal continúa y se va justo por este surco. Este surco se llama el surco marginal, y ahí está la arteria callosa marginal, miren, ¿ve? Justo en el surco marginal, callosa, perdón, mejor dicho, la arteria callosa marginal, que viene a ser incluso la continuación de la pericallosa. Pericallosa, porque está alrededor del cuerpo calloso, callosa marginal, porque se va hacia la parte superior, en el surco marginal. Y aquí hay una arteria que nace justamente de la callosa marginal. Esta arteria, miren ustedes, está yendo hacia el lóbulo paracentral, y su nombre salió de ahí. Es simplemente la arteria paracentral, la arteria paracentral. Está clarito, ¿eh? Está clarita, arteria paracentral. Y nos vamos ahora a la parte posterior. Esto faltó. Aquí está, sería por aquí el tronco basilar, ¿no? Y aquí está dando origen, miren, a la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior se va por encima del giro parahipocampal y aparece ya hacia el lóbulo occipital. Esta arteria de la parte cerebral posterior va a dar origen a dos arterias importantes. Por aquí, la arteria que se mete por este surco se llama la arteria parieto-occipital, y por aquí una arteria llamada también la arteria calcarina, por esta zona. ¿Se dan cuenta? Entonces, simplemente estas son ramas de la arteria cerebral posterior. Y con eso hemos terminado todo el circuito. Cerebral posterior irriga prácticamente al lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal. En la parte media, la arteria es la dominante, viene a ser la arteria cerebral anterior. Entonces, anterior, dominante en la parte media,
media y anterior. La cerebral posterior, lóbulo occipital. Y la arteria cerebral media se va hacia la parte externa del cerebro. Predomina la parte externa del cerebro. Muy bien, hasta ahí hemos terminado el circuito arterial. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra entrega.